Santo Totumo. Aquí y ahora. Bueno, un saludo muy cariñoso para toda la familia dominicana que nos conectamos a través de este medio y que intentamos también por este medio llegar a cada uno de ustedes en los diferentes lugares desde donde nos siguen, considerando de manera especial la oportunidad de poder hacer familia, de poder establecer esos canales de comunicación que quedaron después de la pandemia de alguna forma institucionalizados y que en este momento terminan siendo una forma de sentirnos cerca en medio de la distancia. Como saben, desde nuestro oficio como laicos, como hermanas, como frailes, hemos querido hablar un mismo lenguaje. Y sabemos que el lenguaje del Evangelio finalmente se expresa desde los frutos del Espíritu, que son los que nosotros hacemos evidentes en la práctica precisamente de acciones que son concomitantes con nuestra misión en esta tierra. De ahí que nada de lo que nosotros hacemos es extraño al amor de Dios y por eso sentimos todavía mucho más ese compromiso. En tanto sabemos que una vida sin reflexión, diría Sócrates, no vale la pena vivirla. Y desde ahí entendemos que la reflexión sin la acción se queda en retórica. Es decir, entendemos que una reflexión que no se traduce en acciones concretas, como lo plantearía el padre Iván Fernando en la intervención que tuvo hace un mes, pues termina siendo una acción vacía. Y ya sabemos que de retórica estamos inundados en nuestros escenarios reales, en nuestros espacios vitales, en nuestros países, en nuestras áreas de apostolado, entre tantos espacios de realización personal. Sabemos que por retórica hay abundancia de palabras y esa abundancia de palabras pues termina siendo un ejercicio desgastante de un hilo eterno en donde no hay un impacto real sobre la vida. De ahí que sea tan importante esa conexión entre la teoría y la práctica. Y esa teoría y práctica pues supone para nosotros una respuesta mucho más contundente, precisamente porque somos herederos de esa buena noticia del Evangelio. Dicho de otra manera, de nada serviría nuestra formación y nuestra formación humana y cristiana si no hubiese una conexión vital con respuestas concretas a esas realidades que asumimos cotidianamente. Y desde ahí se entiende precisamente la función que cumple el Evangelio y concretamente el papel que vienen a desarrollar los apóstoles una vez reciben la fuerza vital de Pentecostés. Recuerden que hay un antes y un después en Pentecostés. Y ese Pentecostés viene a ser para ellos la puerta que se abre después del miedo, la luz que conquistan después de la oscuridad de la tumba, en donde sintieron que se había quedado la esperanza. Y al mismo tiempo el encuentro con esa resurrección que les va a decir a los discípulos que ya cumplieron su ciclo en la escucha y ahora deben dar el paso a la misión. Es la razón por la cual en Aparecida, en el año 2008-2009, vamos a tener allí una respuesta concreta. Cuando nos va a decir Aparecida, ustedes son discípulos y misioneros. Y ese paso del discipulado a la misión implica el tránsito entre la escucha y la acción. Ya estuvieron con el maestro, ya recibieron del maestro las palabras, ya acogieron del maestro esa tarea, ya son conscientes de lo que implica seguir al maestro y ahora se viene el siguiente paso, que es la respuesta. Pues bien, en ese escenario, en este día, como Comisión de Justicia y Paz, con nuestra presidenta, la hermana Olga Botía, hermana de la presentación, el equipo de la comisión que ustedes lo encuentran disperso en medio de todos los asistentes, el liderazgo del profesor Andrés Inampuez de la Universidad Santo Tomás de Colombia y por supuesto el cariño de cada uno de ustedes
se permiten darse esta cita en un espacio que sabemos no va a resolver de manera mágica, porque no es el propósito, las preguntas que puedan tener en el corazón, pero sí quiere ser un estímulo, precisamente por la razón que les decía hace un momento, y es que nos compromete mucho más esta acción, porque una acción como esta, desde la tarea que cumplimos como cristianos y cristianas, tiene finalmente la fuerza del Evangelio. Y si nosotros estamos reproduciendo el mensaje del Evangelio y somos conscientes de lo que ese mensaje contempla o contiene, tenemos que ser mucho más exigentes. Dicho de otra manera, siguiendo a nuestro Papa Benedicto XVI, el cristianismo no es solamente una ética, porque la ética supone simplemente ser bueno, pero una buena persona pues lo es cualquiera que cumpla su misión y que haga su tarea como la haría un buen padre de familia. Nosotros tenemos una mirada puesta en los valores del reino y por eso nos compromete mucho más. Y de hecho desde ahí se entiende por qué abrimos un canal de comunicación como estos a propósito de la doctrina social de la Iglesia. Porque somos conscientes que recibimos cotidianamente mucha información. Cuando acudimos a una parroquia, los sacerdotes hablan inspirados precisamente en el mensaje del Evangelio, pero cuando usted intenta traducir eso en acciones concretas y particularmente que ese mensaje se traduzca en un compromiso real, no siempre hay una conexión con la realidad. Y por eso estos espacios terminan siendo fundamentales. Insisto, no solamente para pensarnos en qué tipo de formación recibo a mi medida, sino qué tipo de tareas concretas soy capaz de asumir para poder ser un interlocutor válido de ese mensaje que desde el siglo I se está reproduciendo y a partir de la doctrina social de la Iglesia seguimos nosotros de alguna manera identificando como parte de una misión que la Iglesia nos presenta, pero ante la cual no siempre estamos dispuestos a levantar la mano para decir presente. Entonces quisiera desde esa perspectiva animarlos. Estos espacios han sido creados con mucho cariño y esmero. Quisiera destacar el papel de cada uno de los miembros de la Comisión de Justicia y Paz de Colombia, desde las hermanas, los laicos que están allí, haciendo presencia en ese proceso, los jóvenes, que siguen siendo para nosotros una causa de motivación, porque nada de esto sería posible sin el impulso decidido y constante de cada uno de ellos. Y asimismo, como saben, allí hay una oportunidad también, no solamente de formarse, sino también de poderse certificar. Si estiman conveniente, si lo quieren hacer, basta que puedan escribir al correo electrónico que ustedes ya conocen, o me escriban a mí también. Yo tengo allí regularmente respuesta oportuna para las personas que me escriben a través del chat. La idea es que entre todos sintamos que esta es una familia y, como les digo, podamos sentir que esta es una oportunidad para crecer y profundizar esas verdades de nuestra fe para que no se queden allí ancladas en una simple retórica, sino que se conviertan en práctica. Entonces, conforme a lo anterior, le doy el paso al profesor Andrés de la Universidad Santo Tomás y saludo de manera muy cariñosa al profesor José Rafael Suárez Rubio, que va a ser en este día nuestro interlocutor. Como saben, él presentó su ponencia. Esa ponencia está en el desarrollo del módulo 2 de nuestro año 2024 y la intención es que en el marco de ese ejercicio podamos, profesor José Rafael, tener un espacio de diálogo muy familiar. Si se da cuenta, quienes están en este espacio son todos amigos, no nos conocemos tal vez con algunos personalmente, pero nos une una misma causa, que es la causa del Evangelio. Y por eso desde ahí nos sentimos conectados espiritual y emocionalmente. La idea en principio no está en que se vuelva a presentar la ponencia, porque no es el propósito, sino abrir un espacio de preguntas. En un café virtual, como se puede dar cuenta, pero en donde el profesor Andrés, en calidad de moderador, pueda formular algunas preguntas y a partir de ahí abramos el micrófono para escucharnos entre todos, para plantearle interrogantes sobre el video y, en fin, como para sacar algunas conclusiones. Realmente el propósito de este espacio es qué conclusiones salen de esa presentación magistral que nos pudo compartir en su momento y de ahí qué respuestas podemos tener concretas
a la misión que hemos asumido como cristianos y cristianas dentro de esta iglesia que amamos tanto, profesor José Rafael. Entonces, profe Andrés, adelante para el espacio que queda de la oración y en unos minuticos directos con el profe José Rafael para corcharlo con nuestras preguntas. Sí, vale, Juan, ¿me das permiso para compartir? Estoy viendo que no puedo. Bueno, muy buenas noches para todos, nos alegra mucho verlos, un saludo cordial para las diferentes personas que se conectan de diferentes partes del país, de nuestro continente. Quisiera, bueno, a ver, quisiera saber si de pronto me pueden decir si ya puedo compartir pantalla, si ya... Inténtelo, por favor. A ver si ya lo... Leonardo, lo convertí en asistente, ¿está bien? No me deja, no puedo compartir porque Listo. la hermana Bernardita... Buenas noches, padre. Listo. Los asistentes no pueden compartir. Entonces, ¿qué rol le pongo? Si puedes volverlo a dejar con el rol que tiene. Sí, ¿y ahora? Pues, profe, ¿puedes probar a ver si ya puedes compartir? No, todavía me dice solo los organizadores y moderadores pueden compartir. Hace un momento sí pude compartir al empezar Sí, la charla. usted compartió hace un momento la pantalla. Tan raro. Sí, Señor. pero ahora no me ve. Compartir. Permiso. Listo, trata otra vez de compartir. Sí. No. Es que a mí me da solo la opción de convertir en asistente o quitar de la reunión, pero entonces lo saco. Sí, no, es como que ya todos, o sea, todos entran con el usuario de moderador. Entonces cualquiera puede compartir, pero no sé por qué no te está dejando compartir. Listo, si quiere vamos intentando, vamos a hacer la oración, Andrés, entonces sin compartir pantalla para no afectar la dinámica interna y ya Leonard le pediría el favor, si logra hacer algo, que nos mande una luz, listo. Si quiere Sí, Andrés, allí con la información que tiene, empecemos con la oración, por favor. Sí, ya un momento, no, efectivamente no. Por eso, Andrés, no se detenga en la pantalla porque no le va a permitir. Adelantemos la oración. Adelante. Listo, entonces, bueno, entonces yo los invito a escuchar a la hermana que nos ha compartido, a ver si también de pronto sí se puede escucharla. Oración de inicio al curso Doctrina Social de la Iglesia. Segundo encuentro. Módulo 2. Tema 02. La familia, célula vital de la sociedad. Trabajo y derechos laborales. Justicia económica y distributiva de la riqueza. San Juan Pablo II, sobre todo con la exhortación apostólica Familiaris Consortio, del 22 de noviembre de 1981, definió a la familia como vía de la Iglesia, camino de la Iglesia. La familia, dice Juan Pablo II, es la primera y más importante escuela de amor. La grandeza y la responsabilidad de la familia están en ser la primera comunidad de vida y amor. El primer ambiente en donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado. No solo por otras personas, sino también y ante todo por Dios. La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración. Una oración sencilla que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. La familia, lugar donde se aprende a amar y ser amado. El matrimonio y la familia cristiana edifican la iglesia. Los hijos son fruto precioso del matrimonio.
Amoris Laetitia, exhortación apostólica sobre el amor en la familia, del 19 de marzo del 2016, del Papa Francisco. Nos habla en el capítulo 2 sobre las realidades y desafíos de las familias. Cambio antropológico cultural. Exige más confianza, respeto, diálogo, comunicación, sentido de pertenencia, vida de hogar acogedor, solidaridad. Cultivo del desarrollo de la verdadera libertad y autonomía. Mostrar y promover caminos de verdadera felicidad. Educar para el cumplimiento, defensa y fortalecimiento, tanto de los derechos como de los deberes. Te silenciaste. De bondad. Nos creaste a tu imagen y semejanza, hombre y mujer, iguales en dignidad, como hijos e hijas, con los mismos derechos y deberes. Nos tomaste del polvo del suelo, insuflaste tu espíritu sobre tus criaturas, nos diste aliento de vida, haciéndonos seres vivientes, sociales, comunitarios, solidarios, con la gracia y capacidad de amar y perdonar. Nos creaste, Señor, a la vez como seres inmanentes y trascendentes, dotados de inteligencia, conciencia y libertad, con apertura al cambio, al discernimiento, para tomar decisiones libres, con opciones y acciones responsables, autónomas, democráticas, que transformen, construyan y perfeccionen, no solo a nivel personal, sino también comunitario, social y ecológico. Agradeciendo y poniendo siempre nuestra confianza y esperanza en Dios Padre Creador y de todo bien. Señor Jesús, ayúdanos a ser conscientes de nuestra dignidad de personas, de seres humanos, inteligentes, capacidad de concentración, de interiorización, que salimos al encuentro del otro. Lo aceptamos, respetamos y reconocemos tal como es, ser único e irrepetible. Que tengamos la voluntad firme y decidida para construir una nueva sociedad, trabajando por la unidad en la diversidad y creando nuevos estilos de vida a través del diálogo sincero y consensos que nos llevan a la paz y a la justicia. Que podamos disfrutar de todos los medios y recursos naturales que Dios nos ha dado, respetando el bien común, los derechos humanos y acatando el principio del derecho universal de los bienes, administrándolos con responsabilidad, justicia y equidad. Ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios unos con los otros sin murmurar. Cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Primera Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Bueno, entonces con estas reflexiones que la hermana Bernardita nos comparte, continuamos con esta interesante sesión que muy amablemente entonces José Rafael ya nos compartió. Esperamos que ustedes hayan visto previamente el video donde
expone de una manera mucho más amplia estos contenidos y bueno, vamos a ver si ya efectivamente podríamos compartir nuestra pantalla, porque ahora sí lo puedo hacer. Bueno, creo que no, solo quedó para mí. Entonces, Rafael, ¿podrías intentar a ver si tú puedes compartir la presentación? Y si puedes activar también tu micrófono, porque no sé, lamentablemente no me permite compartir. Ok, veo que sí. Ahí está compartido. Sí, perfecto, sí. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, entonces si quieres, lo puedes pasar a la siguiente. Entonces, sí, tu presentación para que también te conozcan, Rafael. Bueno, entonces queremos agradecerle aquí a José Rafael, quien es economista, egresado aquí de la Universidad Santo Tomás y bueno, ha tenido una amplia experiencia en el campo de la economía, por eso lo convocamos a que analizara también que desde su experiencia de fe pudiese hacer una síntesis de estos temas que vamos a compartir el día de hoy. Actualmente pues está llevando a cabo su doctorado también y creo que estos procesos, estos conceptos nos pueden iluminar nuestra experiencia de fe y también en nuestro ejercicio profesional, en nuestras vocaciones cristianas, que nos pueden ayudar también, bueno, cómo podemos iluminar estas realidades concretas que se nos presentan. Si quieres, puedes pasar a la siguiente diapositiva. También, pues, le recordamos que en el caso de Colombia estamos en la semana y en el mes por la paz, un ejercicio que llevamos haciendo un poco más de 30 años y tratamos en este mes por la paz aquí en Colombia de reflexionar sobre distintas estrategias, distintas experiencias que nos lleven a pensar de qué manera podríamos resolver este asunto de la violencia política, de la violencia económica, cómo podríamos fortalecer esas experiencias efectivas de justicia económica y distribución de riqueza. Entonces, este es un espacio, bueno, que aprovechamos en este mes de septiembre para compartir con ustedes de qué manera la familia, célula vital de la sociedad, puede también potenciar esos valores y esa misión a la cual pues Dios ha promovido. Entonces, bueno, así como ustedes lo están leyendo, vamos a ver cómo ese don del trabajo nos va a ayudar también a potenciar esa justicia económica, esa justicia social, esa justicia ambiental y de qué manera podríamos pensar esa distribución de riquezas que contribuya a no solamente un crecimiento económico, sino realmente a un desarrollo humano integral, que es la verdadera riqueza de las naciones, por decirlo así. Entonces, José Rafael, pues la siguiente diapositiva. Entonces, quisiera que discutiéramos estos 5 puntos que José Rafael nos presenta y te propongo, Rafael, que de pronto tú en un nivel, digamos, en algunas líneas centrales nos pudieses compartir como algunos elementos fundamentales de cada uno de esos puntos temáticos, del papel del trabajo digno, desde la doctrina social, la importancia de la justicia económica, la redistribución de la riqueza y el destino universal de los bienes, y la familia como receptora y fuente de justicia económica. Entonces, Rafael, te doy la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Perfecto, ¿no? Muchas gracias a todos y todas por esta oportunidad y por plantear, digamos, este debate de estas temáticas que son fundamentales para hablar en materia de desarrollo social y económico. Bueno, entonces digamos que esa
presentación anterior o el primer taller que hicimos sobre este tema, en cuatro temas fundamentales. El primero, sobre el papel del trabajo digno. El segundo, la importancia de la justicia económica. El tercero, la redistribución de la riqueza. Y el cuarto, la familia como receptora. Yo propongo de pronto en la mesa que por cada temática yo haga un resumen digamos, de la ponencia principal y esas reflexiones finales las hagamos en cada uno de los cuatro temáticas principales para que, digamos, sea más dinámica la mesa como tal, si están de acuerdo. Sí, Sí, si sí, quieres, sí. sí, Ah, de listo, acuerdo. perfecto. Entonces, si quieres, sigues en las ideas centrales Perfecto, del bueno. primer punto. Perfecto, bueno. Entonces, en primera medida, cuando nosotros hablamos de la dignidad del trabajo y del trabajador, digamos que existen, digamos, o mejor dicho, en el papel del trabajo digno desde la doctrina social de la Iglesia, digamos que existen 5 conceptos claves. Y estos conceptos claves son fundamentales porque el trabajo digno, digamos que nos ayuda a respetar una temática fundamental del trabajador, que es la dignidad humana. Y esta dignidad humana nos proporciona o se puede proporcionar por medio de una remuneración justa y condiciones laborales adecuadas. Incluso aprovecho para mencionar que incluso en Colombia actualmente escuché en la prensa que ayer digamos, fue aprobada ponencia positiva en la nueva reforma laboral, que incluso obviamente, según los expertos, esa reforma, digamos, contiene, digamos, muchos aspectos fundamentales y van alineados con la doctrina social de la Iglesia. Es esencial que obviamente el papel del trabajo digno es esencial para el desarrollo integral de la persona y de esta manera obviamente nos va a ayudar a contribuir en el bienestar no tanto material, sino emocional y espiritual de todas las familias y de toda la sociedad en general. Es ahí cuando estos conceptos claves, estos 5, son fundamentales porque, como les mencionaba, en primera medida, la dignidad del trabajo y el trabajador subraya, obviamente, desde la diócesis, perdón, desde la doctrina social de la Iglesia, ellos hacen referencia en que el trabajo es una dimensión fundamental para toda la existencia humana. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la encíclica, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, ahí, digamos, hacen referencia en que el trabajo es un bien del hombre y es un bien de la humanidad. ¿Y todo esto por qué? Porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza, sino que también la adapta a sus propias necesidades. Digamos que este es un tema fundamental porque el trabajo no es simplemente un medio de subsistencia, sino que también es una expresión de la dignidad, obviamente que está inherente a todo el ser humano, y es una forma, obviamente, de contribuir a todo el bienestar común en toda la sociedad. Entonces es ahí que, digamos, en la primera parte o en la ponencia que tuvimos anteriormente, digamos que ahí se mencionaron algunos autores, ¿sí? Como por ejemplo algunos premios Nobel de Economía, como Amartya Sen, que digamos que complementaban mucho esta visión porque destacaban que el trabajo no solo provee ingresos, sino que también empodera a las personas y a las comunidades. Y esto nos permite, obviamente, realizar o fortalecer las potencialidades y poder participar activamente en todos los, digamos, en todos los sectores de la sociedad. Entonces, digamos que eso es en referencia, digamos, de la dignidad del trabajo, que sería el primer punto que está acá. Ahora bien, hay una segunda, digamos, concepto clave en materia del papel del trabajo digno y hace referencia a la remuneración justa. Y esto es un aspecto muy fundamental porque para hablar de trabajo digno, obviamente tenemos que hablar obviamente de una remuneración justa. Y es ahí donde la doctrina social de la Iglesia insiste en que el salario debe ser suficiente, obviamente, para que todos los trabajadores puedan mantener a sus familias y obviamente poder llevar una vida digna en cualquier sociedad. Eh, y todo este compendio, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, en el 2004 nos menciona que la remuneración justa es el fruto legítimo del trabajo y no puede ser de ninguna manera inferior a la subsistencia del trabajador y su familia. ¿Esto qué quiere decir? Que la remuneración justa implica igualdad salarial por trabajos de igual valor, sin discriminación de género, raza o cualquier condición. Digamos que esto es fundamental porque desde la DCI
se defiende una remuneración justa y condiciones laborales como aspectos esenciales. Y todas estas ideas obviamente se argumentan y se correlacionan con algunos autores expertos en este tema, como por ejemplo John Rawls, quien argumenta que la justicia requiere que las instituciones sociales aseguren el mayor beneficio para los menos privilegiados, lo que incluye garantizar condiciones laborales justas y equitativas. Ok. Si Ahora bien, quieres, cuando hablamos, perdón, Rafael, discúlpame. Dado por el tema de tiempo que tenemos y por la participación aquí de los asistentes, te propongo de pronto hacer como una mayor síntesis para que le demos el espacio de preguntas y de conversatorio. Yo creo que aquí lo que tú ya has dicho me parece que ya estaría completo en el primer punto. No sé si de pronto tendrías alguna otra idea central como para darle ya el espacio aquí de conversatorio. Pero mantienes eso, mantienes las diapositivas. ok, perfecto, perfecto. Bueno, digamos que en resumen el papel del trabajo de la iglesia, el trabajo digno, perdón, según la doctrina social de la iglesia, digamos que hay un tema fundamental y es la relación entre el trabajo y la familia, para poder finalizar este punto. Porque, digamos, desde la doctrina social de la iglesia, se considera que el trabajo obviamente permite a los trabajadores atender adecuadamente todas las responsabilidades de las familias. Y es ahí donde algunos expertos mencionan que el trabajo debe ordenarse de manera que no perjudique la dignidad del hombre y que favorezca la vida familiar, social y cultural. Es decir, debe haber un equilibrio entre la familia y el trabajo para que obviamente se pueda hablar, digamos, de una vida familiar sana y obviamente eso aporte a todas las particularidades de la sociedad. Digamos que de esta manera terminaríamos ese primer punto y obviamente quedo abierto a cualquier pregunta para poder debatir sobre esta temática. Sí, listo, Rafael. Bueno, entonces los que quisieran pueden participar levantando la mano acá digamos, por el medio tecnológico y pueden activar su cámara. Entonces, bueno, quisiera escucharlos si alguno de ustedes tiene alguna pregunta frente a este primer punto. Mientras de pronto se animan, Rafael, yo escuchando tu ponencia y lo que nos acabas de sintetizar, hay tres malestares, digamos, en la esfera cultural, que nosotros, y sé que en varios países también pasa lo mismo, cuando al final del año se empiezan los debates por el aumento del salario mínimo para el año siguiente. Entonces, algunos salen a decir que los empresarios no tienen la capacidad para subir lo que piden los trabajadores. Entonces, hay un rifirrafe entre gobierno, sindicatos, sociedad civil y empresarios. ¿Cuáles serían, digamos, las condiciones para esa remuneración justa? Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay una sensación en que quizás el empresariado colombiano tiene, digamos, las posibilidades de subir un poco más esa remuneración, de reducir las condiciones laborales, por ejemplo, en Colombia, pero no lo hace. ¿Qué le podríamos decir, digamos, desde esta experiencia, desde este fundamento de la doctrina social de la Iglesia en ese, digamos, en ese contexto? Perfecto, bueno, entonces, como les decía anteriormente, eh, digamos que uno de los componentes esenciales del trabajo digno es el salario justo. Vemos que cada año, incluso, como les mencionaba en la ponencia anteriormente, en el gobierno se está discutiendo una ley, obviamente, para que, digamos, se reforme o la reforma laboral se está discutiendo en el Congreso. Y obviamente, ¿qué se debería tener presente? No cada año, incluso también aprovechando la coyuntura política que, digamos, tenemos acá en Colombia, es fundamental que nosotros nos concentremos en varios principios claves, como por ejemplo la dignidad del trabajador. O sea, es decir, el salario debe permitir que los trabajadores vivan con dignidad sin caer en la pobreza. Sabemos que incluso, digamos, todo el tema que se ha mencionado, por ejemplo, en materia de política pública, en donde vemos que no todos los trabajadores, por ejemplo, están, digamos, algunos, por ejemplo, no están formalizados. Vemos una, por ejemplo, desequilibrio de algunos ingresos
o de algunas, digamos, de algunas profesiones como tal, que eso se podría manejar, por ejemplo, en el tema de justicia social, porque el ser justo y equitativo y debe evitar la explotación y la discriminación laboral. Vemos que incluso, o escuché algo del articulado y menciona que la exposición de los motivos digamos, bueno, la exposición de motivos que llaman en el proyecto que está atravesando el Congreso, vemos que incluso van a bajar un poco tema y van a mejorar el tema de las horas extras, van a mejorar, por ejemplo, y eso va, digamos, va a llenar de mayor dignidad al trabajador. Entonces, todo esto nos ayuda a que por un salario justo nos conduzca o sea el mecanismo para redistribuir la riqueza en la sociedad y no se quede solamente en algunos y que obviamente todos gocemos de un equilibrio entre lo social y el trabajo, que incluso ahí es ahí donde podemos nosotros mirar que hay un desequilibrio, hay unos horarios, todo el tema de horas extras que les mencioné anteriormente, y esto nos ayuda a la participación en las decisiones. O sea, en muchos enfoques contemporáneos vemos cómo las cooperativas, por ejemplo, los trabajadores participan en la toma de decisiones, y esto es fundamental también, porque obviamente todo esto va relacionado con el salario y fortalece el sentido de propiedad y responsabilidad. Es decir, que en resumen, la remuneración justa es un componente indispensable para el trabajo digno, ya que refleja no solo el valor económico del trabajo que se realiza, sino que también hay valores como, por ejemplo, el respeto por la dignidad humana y el principio de la justicia social. Bien, bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta frente a este primer punto del trabajo, del papel del trabajo digno desde la doctrina social de la Iglesia? Bueno, listo. Rafael, si quieres podemos pasar al segundo tema. Perfecto, entonces ya. Bueno, como segundo tema tenemos la importancia de la justicia económica en una sociedad. Para eso nosotros tenemos estos 4 conceptos claves de justicia económica, en donde el primero hace referencia al destino universal de los bienes. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que, digamos, desde la doctrina social de la Iglesia se sostiene que los bienes de la creación están destinados a beneficiar a todos. Según la encíclica, el Papa Juan Pablo II nos dice que Dios ha dado la tierra a toda la humanidad para el sustento de todos sus miembros, sin excluir ni privilegiar a nadie. ¿Esto qué quiere decir? Que esta idea se encuentra en resonancia con el trabajo, por ejemplo, del economista Amartya Sen, especialmente en la teoría de las capacidades, que sugiere que los recursos deben estar disponibles para todas las personas, obviamente puedan vivir en una sociedad y llevar una vida que valoren y tengan razones para poder, digamos, contar con, digamos, todo de manera equilibrada. Hay un tema fundamental también que es el bien común, y la DSI defiende el bien común como un conjunto de condiciones de vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es ahí donde la justicia económica, por lo tanto, nos va a ayudar o requiere de estructuras sociales y políticas que estén orientadas a la promoción del bien común. Es ahí donde diversos autores nos hablan sobre este tema, como por ejemplo la justicia como equidad, que digamos incluye el principio de la diferencia, en donde las desigualdades no son justificables solo si benefician a menos aventajados. Es decir, que un concepto que se alinea con la promoción del bien común. Hay un tema que hace referencia a la solidaridad, que es un principio de la justicia económica, porque nos implica un compromiso firme y perseverante por el bien común. Hay otro tema que habla referente o hace referencia a la subsidiariedad. ¿Esto qué quiere decir? Que este principio, digamos, nos ayuda a entender que las decisiones deben tomar o deben ser tomadas a un nivel más cercano o lo más posible cercano a los afectados por ellas, permitiendo de esta manera la participación activa de las personas de la vida económica y social. Y eso como lo vemos actualmente, pues relacionado obviamente con algunas decisiones que se toman y digamos que, por ejemplo, algunos niveles de la sociedad no tienen injerencia, por ejemplo, en política pública para poder hablar y poder cumplir con este principio que incluso va alineado con lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia. Y así, incluso muchos colaboradores y muchos autores
han enfasizado o han hecho énfasis en este trabajo o en el tema de la subsidiariedad, que es importante porque ayuda a tener o tener de manera más, un mayor sustento de las condiciones sociales que ayudan a permitir que las personas puedan vivir vidas plenas y dignas, y obviamente todo esto enmarcado en la necesidad de una justicia económica y una promoción del bienestar integral. Yo creo que de esa manera, digamos, tocaríamos todos los temas de esta segunda variable. Sí, perfecto. Padre Juan Pablo, creo que... Sí, tengo una pregunta para el profe. En relación con la subsidiariedad, ¿de qué forma podemos evitar que la subsidiariedad se convierta en asistencialismo? Y particularmente, cómo desde ahí, en la misión que tenemos como iglesia, ¿cuál podría ser para nosotros ese papel que cumplimos en la práctica de la solidaridad? Perfecto, pues ya. Entonces, digamos que, bueno, el asistencialismo es una problemática que incluso se ha tomado, digamos, en el mundo, y digamos que ya hay unos ejemplos en algunos países o algunas naciones que han pasado por esta problemática. Colombia no es la única, o no se queda por fuera de esta problemática social. Y obviamente, en la medida que uno involucre a todos los autores, los actores sociales, y digamos que realice una articulación entre todas las partes interesadas, y todo esté articulado para poder ir o gestionar proyectos que vayan en materia o que, o que, o que apuesten por el desarrollo de una sociedad. Obviamente, cuando nosotros realizamos todo eso con las bases, es decir, con las personas más necesitadas, con las comunidades, de esa manera nosotros vamos, obviamente, no quedarnos solamente en las políticas públicas y cómo llegamos a esas sociedades o a esas, digamos, o a esas comunidades menos favorecidas. La idea es también medir acá que incluso en materia de política pública tiene que existir una evaluación de impacto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, logramos esa articulación entre el gobierno y todos los actores, es fundamental realizar evaluaciones de impacto para poder medir de que esas gestiones que se están realizando verdaderamente beneficien a la sociedad, y obviamente contrarreste todos los indicadores en materia de economía como pobreza, y ayuden a reducir la pobreza, y obviamente aumenten, por ejemplo, algunos índices, por ejemplo, de escolaridad, algunos índices, por ejemplo, de educación, y obviamente todo esto nos ayude cada día digamos, acercarnos un poquito más a algunos términos de desarrollo, y obviamente eso ayuda al bienestar de la comunidad en general. Bien, Ángela, tienes la mano levantada, puedes activar tu micrófono, gracias. Prender tu cámara. Sí, señor. Gracias. Lo que pasa es que todo esto suena muy bonito, todos estos principios económicos de Amartya Sen, como que en la teoría suena todo muy bonito, pero vemos que las desigualdades son terribles. Incluso pues hay una crítica a la creación del Ministerio de la Igualdad, porque digamos que no ha tenido el impacto ni las ejecuciones que se hubieran esperado en Colombia, que es un país desigual. No sé si tienes algún ejemplo donde esto ha funcionado, donde esto que es tan idílico se pueda mostrar, o sea, porque mientras nos quedamos generando indicadores, haciendo mediciones, pues la gente sí, o sea, siguen estando las brechas, y no sé si eso funcione realmente en algún lado. Gracias. Sí, Perfecto. Bueno. Y era la misma pregunta, José Rafael, que te iba a hacer. Me parece pues que en algunos sectores esto se muestra como una utopía. Y entonces, ¿qué ejemplos de justicia económica de pronto nos podrías compartir? Concretos, que sean, digamos, que tú de pronto como economista hayas visto que sí funcionan. Perfecto. Bueno, entonces voy a complementar también, ya tengo acá, digamos, la respuesta anterior.
¿Cómo también se puede evitar, digamos, digamos esa conversión de subsidiariedad al tema de asistencialismo? Tendríamos que partir de tres conceptos clave, que el primero sería el fortalecimiento de las capacidades locales, que le había comentado anteriormente. Por eso es que incluso desde la Constitución política en Colombia se fortalecen, digamos, las competencias de las instancias locales, asociaciones, etcétera. Todo el tema, digamos, que incluso otra Nobel hablaba sobre este tema de comunidades, bueno, etcétera, eh, para que puedan enfrentar sus propios desafíos. Eso es lo que busca eso. ¿Y cómo evitar esa intervención innecesaria? Porque no siempre es bueno que toda la participación llegue por parte del gobierno, o las organizaciones superiores deben intervenir solo cuando sea absolutamente necesario, y solo aquellos asuntos que las comunidades locales no pueden resolver por sí mismas. Hay que evitar que eso pase, porque la participación de la ciudadanía y de todos los actores y los menos favorecidos, en este caso, no siempre la iniciativa debe llegar por parte del gobierno o de ONG, sino también debe llegar desde acá, de las comunidades. Entonces hay un tema importante que es el empoderamiento de las comunidades. El fomento de la participación es esencial. Acá en Colombia vemos que a veces la participación queda, incluso mi tesis de maestría tuvo un tema de participación, y algunos resultados son eso, que a veces se queda en el papel o porque la Constitución lo dice. Entonces las comunidades y la ciudadanía en general debe entonces participar solo por un mandato normativo. Eso no debe ser así o legal. Entonces es esencial fomentar la participación activa en todos los niveles más bajos en la toma de decisiones, es decir, en comités locales, ¿sí? Por ejemplo, en materia de movilidad, de todos los servicios básicos. Eso debería fortalecerse, todo ese tema, y fomentar ese principio de subsidiariedad. Ahora bien, hay varios ejemplos. Yo incluso coloqué uno un ejemplo eh, en el debate anterior, en el video, pero hay varios ejemplos. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania hay un ejemplo eh, con su estructura, por ejemplo, federal. Ellos promueven la subsidiariedad a través de la asignación de competencias, ¿sí? Esa asignación de competencias la hacen a los estados federados para que ellos gestionen áreas como la educación, la policía, digamos, todo el tema de seguridad, por llamarlo de esa manera, y todo el tema cultural. O sea, hay tres variables que ellos pueden gestionar eh, con su estructura federal. Entonces, ese gobierno federal no solo va a intervenir o no interviene cuando las competencias locales son insuficientes para abordar esos temas que requieran ya un manejo más fundamental y centralizado en el país como tal. Entonces, ¿qué busca ese enfoque, por ejemplo, de descentralización y federalismo? Este enfoque fortalece, por ejemplo, el desarrollo regional, respeta las diferencias locales y promueve la autonomía de los estados. Entonces, ¿qué pasa? Hay una problemática en Colombia, y es que acá hay un centralismo. Incluso yo actualmente estoy trabajando en el Departamento Administrativo de la Función Pública en territorio. Estoy en el territorio del Atlántico. ¿Y qué pasa? A veces uno se ve que, por ejemplo, hay una problemática no solo en Colombia, sino en América Latina y el Caribe, y es que ese centralismo a veces no, o le quita autonomía a los entes territoriales. Y eso, digamos, que va en contra de esa subsidiariedad que estamos hablando acá o que dejamos acá en la mesa. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de Alemania, en temas como el sistema de salud, cada estado tiene la facultad de organizar y gestionar su infraestructura, ¿sí? Con la intervención, obviamente, con la intervención del gobierno, pero únicamente cuando se requieren estándares comunes a nivel nacional o alguna ayuda financiera que requieran ellos. Entonces, por ejemplo, ese sería un ejemplo. En Alemania, en Suiza también se maneja, digamos, un tema muy parecido, pero en Suiza, por ejemplo, ellos, en los cantones suizos, pueden diseñar sus propios sistemas educativos de seguridad social. ¿Será que eso pasa, por ejemplo, acá en Colombia o en América Latina y el Caribe? Nosotros diseñamos nuestro sistema educativo y de seguridad social. Entonces, es importante dejar esto sobre la mesa para poder que esas necesidades locales lleguen al centro, por decirlo de esa manera, y obviamente entiendan cuáles son las necesidades y se trabaje articulado y se pueda cumplir ese principio de subsidiariedad. Rafael, y también, digamos, como apoyando tu respuesta, Ángela, no sé si has escuchado el movimiento global que ha potenciado el Papa Francisco con la economía de Francisco, que coincide bastante con el modelo de economía solidaria. Aquí en Colombia conozco varias experiencias de asociaciones campesinas
de cooperativas que empiezan a potenciar eso que nosotros llamamos la economía de comunión, la economía del bien común, cómo eso va a potenciar el tema de la soberanía alimentaria y necesitamos que esto se visibilice un poco más, que se globalice, porque efectivamente sí hay experiencias, digamos, de modelos económicos justos, auspiciados por una experiencia de fe. Ustedes bien saben, por ejemplo, en el caso de Colombia, las primeras cooperativas, sindicatos que se organizaron en Colombia fueron de la Iglesia Católica, ¿sí? Fueron promovidos, incluso también por una forma de pensar desde Joseph Lebret, que también pues es dominico, que vino a apoyar y asesorar las teorías del desarrollo aquí en Colombia. Bueno, lamentablemente no lo tuvieron en cuenta finalmente los gobiernos, los políticos de turno, pero si se hubiera implementado, creo que podríamos estar hablando de varias formas de modelos de economía solidaria. Entonces, bueno, hay dos preguntas, Rafael, a propósito, ¿qué piensas de la propuesta de la economía de Francisco? Y segundo, mientras vas pensando el tema de la economía de Francisco, que me parece muy interesante la declaración final del año 2022, quisiera darle la palabra a Zaira Villa, que tiene la mano levantada. Bienvenida, Zaira. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Ah, ok. Bueno, no, pues ese es un tema que a mí me apasiona y es como una esperanza que yo guardo de que esto pueda ser útil para la solución de tanto problema social económico que están atravesando ciudades como donde yo vivo, por ejemplo, en Venezuela, ahorita, en este momento. Y siento que, bueno, hay una gran oportunidad para que esas asociaciones desde la base puedan desarrollarse. Pero también yo me pregunto, porque yo sé que el pueblo tiene una sabiduría innata, silvestre, pero que necesita sistematizarse. Entonces yo me pregunto, esas experiencias que ustedes relatan, esas experiencias se han dado por iniciativas muy particulares, vanguardias, digámoslo así, que luego son seguidas por el pueblo, llamémoslo de esta manera. O sea, hay una vanguardia capacitada, con los conocimientos necesarios para abordar este tipo de asociaciones, de organizaciones, porque aquí en Venezuela esas experiencias fueron promovidas por el gobierno, por este gobierno, desde la época del chavismo, pero fracasaron todas. Es increíble, fracasaron todas. Yo no sé si hay alguna que no haya fracasado. Fracasaron precisamente porque no había capacitación de nadie, ni siquiera de las vanguardias que la promovieron. Entonces, mi pregunta es esa, y si la iglesia, ¿por qué la iglesia abandonó, no sé si abandonó, se separó, se distanció de la dirección, de la motivación de estas iniciativas tan necesarias? Y que le repito, pues yo desde que leí sobre todo la experiencia olvidé el nombre, Mondragón, algo así en España, esto me ha ilusionado mucho y no sé, dando luces para ver qué se puede hacer, qué se puede germinar aquí en la población donde yo vivo, con mi gente de la iglesia, como con mi comunidad eclesial de base, y que pueda servir de ejemplo, que se replique en otras comunidades eclesiales de base, y así, bueno, hacer algo que pueda ser para mi pueblo. Sí, bueno, muchas gracias, Zaira, por compartir la experiencia. Si quieres, antes de darte la palabra, Rafael, creo que
quizás lo que ha pasado en Venezuela, una de las interpretaciones que nosotros vemos desde fuera, es que quizás esta iniciativa gubernamental, quizás le faltó mucho más generar procesos y, como tú lo dices, de capacitación, de poder generar en el largo tiempo espacios para que todas estas iniciativas realmente ayudaran a fortalecer el tejido social. Pero lamentablemente la sociedad se dividió entre chavistas, antichavistas, y creo que eso fue lo que generó esta ruptura, este tejido social. En caso de Colombia, la iglesia colombiana, quizás por las situaciones de violencia política que pues, ustedes conocen, ha ayudado y ha habido varias experiencias. Por ejemplo, conocemos las experiencias de Arauca, del Catatumbo, incluso los dominicos trabajan en el Catatumbo y ha habido algunas experiencias muy interesantes. El año pasado estuve visitando el Catatumbo y conocí a varias personas que hace 15, 20 años participaron en actividades de la iglesia que fueron formados como líderes sociales, líderes ambientales, y ellos fueron los que crearon estas cooperativas, estas asociaciones campesinas, digamos, por ejemplo, para producir frutas, algunos productos de pan coger, y que se han mantenido en el tiempo. Entonces, por lo menos eso nos alegra, porque sí ha habido procesos, sí ha habido experiencias significativas también en el departamento del Chocó, el litoral pacífico, que ha sido muy golpeado por la violencia y por estos, digamos, por temas de inequidad. Podríamos compartir, por temas de tiempo, Zaira, podríamos perfectamente compartirte, digamos, algunas experiencias eclesiales que han potenciado esta economía solidaria y esta economía del bien común, quizás de pronto que puedan servir como un referente, que sí las hay. Rafael. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Bueno, entonces, para responder tu pregunta eh, sobre la economía de Francisco, ¿sí? Entonces, digamos que esta propuesta que hace el Papa Francisco es una propuesta económica en donde él hace como un llamado global y nos invita a repensar todos los modelos económicos actuales, obviamente para que esos modelos puedan obtener algunas cualidades como por ejemplo que sean más justos, inclusivos, sostenibles, que es un término muy importante hoy en día, digamos, en el mundo. Y obviamente toda esa propuesta del Papa está inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Estas enseñanzas obviamente son fundamentales porque busca movilizar a todos los, digamos, actores economistas, no solo economistas, sino empresarios, la docencia, bueno, etcétera, las universidades, líderes sociales, jóvenes, para que obviamente se pueda promover una economía centrada en el bien común, ¿cierto? Y la solidaridad, que es fundamental. Entonces, digamos que básicamente para eso es fundamental eh, tener en cuenta que la economía, ¿cierto?, debe estar centrada en la dignidad humana, que fue algo que yo hablé al inicio de la intervención, y el Papa Francisco, obviamente, él critica muchos modelos económicos que priorizan las ganancias sobre las personas. Entonces, él por eso, digamos que dentro de su propuesta, él hace referencia a que la economía debe estar al servicio de la persona, y no al contrario, como a veces vemos que pasa en muchos escenarios y en muchas sociedades. Y es por eso que ahí la dignidad juega un papel fundamental, la dignidad del ser humano, porque especialmente todo este tema, digamos, de economía, él busca, para hablar de justicia, él centra obviamente todo su en las personas más vulnerables de las sociedades, ¿sí? Y esto debe ser para él el centro de cualquier sistema económico. O sea, que cualquier sistema económico debe tener y focalizar toda su atención en las personas más vulnerables, que eso incluso va alineado con todo lo que dice la DCI. Y él se opone obviamente a una economía que genera desigualdad extrema, exclusión social y que trata a los trabajadores como mercancías. Eso no debe ser así, porque obviamente todo está basado en la dignidad humana. Hay un tema fundamental también que hace el Papa Francisco y es que él critica el capitalismo desmedido, o algunos autores lo llaman capitalismo depredador, ¿cierto? Ese capitalismo depredador
el Papa Francisco ha expresado una crítica fundamental a este sistema económico. Digamos que él denuncia o deja sobre la mesa que un sistema económico crea brechas sociales y promueve la cultura del descarte. Digamos que eso pasa actualmente con el tema del capitalismo, donde obviamente para hablar de capitalismo se valora más el capital que la vida humana. Y ese contraste obviamente también ayuda a que si se valora más el capital que la vida humana, por eso tampoco hay un equilibrio entre lo económico y lo medioambiental, que es fundamental para que exista desarrollo sostenible en todas las sociedades. Por eso que él no se opone obviamente a la iniciativa privada ni nada de eso, ni mucho menos, porque obviamente, pero él sí pide obviamente que se hable de un modelo económico y de un capitalismo con rostro humano. Esa es la propuesta del Papa Francisco, un capitalismo con rostro humano, donde todas las empresas y todos digamos, los actores en una sociedad actúen con responsabilidad social y obviamente todo esto conlleve a un desarrollo sostenible, digamos, en todos los escenarios. Por último, él hace referencia a una economía ecológica y sostenible, porque hace énfasis en la crisis climática, el daño ambiental, todos estos temas que incluso vemos mucho en la prensa y está, digamos, planteado en todo el tema eh, en el tema, digamos, de la agenda pública mundial, todo el tema del cambio de la crisis climática, y él plantea la idea de una ecología integral. ¿Y esto qué quiere decir? Que o que no solo la economía aborde los problemas ambientales, sino que también los sociales y los económicos. O sea, esa ecología integral hace referencia a esa balanza que exista entre los problemas ambientales, sociales y económicos. Esa balanza que yo le había mencionado anteriormente. Y todo esto nos conlleve hacia una transición, hacia una economía sostenible y respetuosa con el planeta. Y eso es lo que habla el Papa en su propuesta como tal. Hace referencia también a la redistribución de la riqueza y el destino universal de los bienes, y habla sobre la solidaridad global y la cooperación, que es fundamental, porque esto incluye el fortalecimiento de todas las estructuras internacionales que promuevan el desarrollo justo y equitativo. Para que estas estructuras internacionales que promuevan ese desarrollo justo y equitativo apoyen a los países de desarrollo o en desarrollo y un comercio internacional que respete los derechos de los trabajadores de las comunidades. Eso lo promueve digamos, el Papa, que incluso esa temática se ha venido hablando hace muchos años, digamos, posguerra, Segunda Guerra Mundial, lo cual, pues, haciendo ahorita acá una crítica al Papa, y digamos que en esta parte ya se ha venido trabajando en muchas propuestas que incluso eso no ha logrado, digamos, cambiar eh, algunas temáticas que tenemos nosotros acá o algunos rezagos que no permiten incluso Sí. que se puedan cumplir algunos de otros principios. El tema de la promoción del trabajo digno, pues es una línea obviamente que el Papa en esta propuesta sigue, que igual obviamente exista un equilibrio entre el trabajo y el salario justo. Básicamente, Ok, pues esto sería, digamos, como lo que sí, menciona el Papa en esa propuesta. Sí, sí. perfecto. Mientras, bueno, Rafael hablaba, ahí está en el chat un par de experiencias. Si de pronto algunos conocen otras experiencias, aquí también es muy importante el papel de la iglesia, particularmente de religiosos y religiosas que trabajan en diversas partes de Colombia, organizando campesinos, organizando diferentes asociaciones para hacer un trabajo de desarrollo humano integral. Entonces tengo aquí les comparto, si algunos otros tienen algunas experiencias significativas, por favor nos las pueden socializar. Bueno, yo creo, Rafael, y para todos, que por temas de tiempo tendríamos que sintetizar un poco más, Rafael. Entonces, de los 3 puntos que nos quedan, ¿cuál crees que de pronto tú quieras darle un énfasis, quizás como para ya formular las últimas par de preguntas, últimos par de preguntas para poder ya ir cerrando este segundo encuentro? Entonces, dentro de tu presentación, ¿cuál quisiera de pronto
que hagamos como un ejercicio de reflexión. Yo sé que todos los puntos son importantes, pero debe haber no sé si nos puedes plantear un tema concreto ya para ir cerrando este segundo encuentro. Perfecto. Bueno, digamos que nos harían falta solo dos temas que lo hemos mencionado incluso, que es la redistribución de la riqueza y el destino universal de los bienes, que incluso fue una parte que utilizó también el Papa Francisco en su propuesta. eh, y por último, nos haría falta la familia como receptora y como fuente de justicia económica. Digamos que de manera general, pues ya tenemos que, eh, digamos que la redistribución de la riqueza es o digamos que en todo este intercambio de ideas que hemos planteado acá en esta mesa, hemos cubierto varios temas relacionados con la preparación obviamente, o el tema central de esta conferencia, que es la relación entre la familia, el trabajo y la distribución de la riqueza. Y que estos son puntos fundamentales para hablar de desarrollo sostenible en cualquier región o cualquier sociedad. Entonces, digamos que para concluir toda esta ponencia, es fundamental que exista obviamente un papel del trabajo digno, obviamente como un derecho y un deber fundamental para la dignidad humana, ¿sí? Integrando autores de la Iglesia, que ya lo hemos visto, lo vieron ustedes en el video anterior que se plasmó la primera potencia, y obviamente utilizar algunos autores que incluso yo dejé unas referencias bibliográficas en el primer debate, como por ejemplo John Maynard Keynes, bueno, algunos autores, algunos económicos clásicos y eh, sobre el tema. Y hay un tema que para poder hablar también sobre toda esta conferencia entre esta relación familia-trabajo y distribución de la riqueza, es la importancia de la justicia económica. Porque aquí esto nos permite analizar que la justicia económica es un mecanismo clave para el bienestar social. Esto nos ayuda o abarca tanto una perspectiva, obviamente, de la Iglesia como las teorías de autores contemporáneos. Ya lo hemos visto, Amartya Sen, bueno, John Rawls, y todo esto, obviamente, enmarca algo muy fundamental, que es la redistribución de la riqueza y el destino universal de los bienes, que obviamente desde la doctrina social de la Iglesia ve o se ve la redistribución de la riqueza eh, y incluye, obviamente, algunos aspectos fundamentales para que exista, obviamente, un equilibrio entre la familia, el trabajo y la riqueza, obviamente, de las naciones y, obviamente, de cada uno de los miembros de la sociedad. Entonces, este diálogo pienso que nos ha permitido contribuir una visión completa e integral de todos estos temas de trabajo, familia, distribución de la riqueza, y ha unido, obviamente, y nos ha llevado a un debate fundamental para poder conocer esas enseñanzas que nos ha dado la Iglesia y contrarrestarlas o alinearlas, mejor dicho, porque fue la idea de la ponencia, alinearla con algunos autores relevantes de otras corrientes filosóficas y económicas, para darnos cuenta que incluso con todo esto, con todo este tema o la integración entre la familia, trabajo y distribución de la riqueza, hay un tema clave, y es que tenemos que articularnos como sociedad para poder, obviamente, generar políticas públicas en donde se tenga presente las necesidades digamos, eh, de las comunidades más necesitadas o menos favorecidas, para poder contrarrestar toda esa desigualdad que existe, todos esos índices de pobreza, y obviamente que por medio del trabajo, obviamente, se generen algunos espacios de capacitación, bueno, etcétera. Acá hay obviamente como educación, todo eso, para poder transformar las sociedades. Obviamente que esos ejercicios también vengan no solo desde el gobierno, sino también desde las comunidades por medio de asociaciones, por medio de, como lo mencionaba el profesor Andrés, incluso los sindicatos son fundamentales y algunos nacieron desde la iglesia. Entonces, todos estos grupos y todos estos ejercicios de transformación social son fundamentales para poder llegar a un equilibrio entre la familia, el trabajo y la distribución de la riqueza, y poder llegar a algo fundamental que se llame desarrollo sostenible en una sociedad o en un país.
Sí, Entonces, de esta manera se podría cerrar como la charla o el debate para no profundizar un poquito más en algunos temas. sí. Bueno, quisiera preguntarles si de pronto alguno tiene alguna pregunta frente a este último punto, porque escuchando a Rafael y en la síntesis de este encuentro, podría indicar que nosotros, desde nuestra experiencia de fe, de dar razones de la esperanza, creo que podemos dar bastantes aportes al debate y a la discusión de la justicia económica en la esfera pública. Entonces creo que es una labor, una tarea que todavía está pendiente, cómo los cristianos podemos aportar a ese desarrollo, a esa justicia económica, que de la justicia económica pues se va a desprender una justicia social, una justicia ambiental, una justicia ecológica, como nos decía, nos recordaba muy bien Rafael, y poder potenciar, bueno, que esos valores que hablamos del cristianismo no se queden solamente en una utopía o en algo inalcanzable. Bueno, no sé si alguien quiere dar algún comentario. Y si no, quisiera darle, no sin antes agradecerles a ustedes por su participación, por sus preguntas. Quisiera darle la palabra para que pueda cerrar la sesión a la hermana Sorinés. Entonces, hermana. Gracias, Andrés, y muchísimas gracias al profesor José Rafael. Definitivamente nos ha dado un panorama bastante amplio sobre el trabajo, la familia, la distribución de la riqueza y tantos elementos para continuar profundizando. Sabemos que todos los papas de una u otra manera han insistido en la justicia social, han insistido en una economía solidaria. Los papas últimos, inclusive Benedicto y Francisco, San Juan Pablo II, invitan a las naciones más ricas a ayudar a promover un sistema económico diferente, más solidario, que busque la dignidad de la persona humana, como inició el profesor hoy, hablando del trabajo digno, que no solamente es para la subsistencia, sino también para el trabajo ayuda a participar en la creación de Dios, ¿no? Entonces, gracias, profesor, porque nos ha motivado una vez más a continuar leyendo y profundizando estos temas tan interesantes. Y lo que decía el profesor Andrés, realmente es una incógnita grande como cristianos. ¿Qué hemos hecho para que de verdad la justicia social sea una realidad en nuestra patria, por ejemplo? Nos llamamos un pueblo católico, cristiano, tan amplio, ¿cierto?, en doctrina y en este campo, pero en los hechos estamos tan pobres y tan lejos de una realidad que requiere, ¿verdad?, hechos concretos. Bueno, muy amables y digámosle a Dios gracias por este rato tan enriquecedor, por acompañarnos esta noche, por traernos personas que nos ilustran y nos motivan en algo tan importante y en lo que realmente tendremos que dar cuenta. ¿Qué hemos hecho por el hermano, por la hermana? No nos van a preguntar más. Has demostrado el amor a través de obras, pues venid benditos de mi Padre, ¿cierto? Entonces, que Dios, el Espíritu de Dios siga motivando nuestro corazón y nuestras acciones para el bien común desde el grupo que nos rodea y ojalá más allá de él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Bueno, entonces muchas gracias a todos y los invitamos entonces para que continúen desarrollando las actividades del curso. Nuestra tercera sesión va a tener que ver precisamente con el tema de la justicia ambiental a partir de los documentos que ha inspirado el Papa Francisco y el Magisterio de la Iglesia con el cuidado de la casa común. Así que, bueno, es una tarea también que tenemos y, bueno, que tengan una feliz noche y hasta pronto. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Santo Totina. Aquí y ahora.